Hola, hola muchachos, les habla Colombianito Viajero. Desde este día les invitamos a que nos acompañen a esta mega aventura con el fin y el objetivo de llegar hasta lo que fue la ciudad de Armero. Esperemos les guste el contenido, el viaje que vamos a hacer. Va a ser un viaje de 14 horas más o menos, pasando por muchas montañas, valles, páramos, hasta llegar a nuestro objetivo. Esperemos que les guste. Si les gusta, nos den like y nos sigan en el canal de YouTube a Colombianito Viajero. Bueno, en este momento nos encontramos en el crucero de la Panamericana con la vía al municipio de Totoro. Vamos a coger esta vía, abordarla y vamos a seguir nuestro paseo en moto, muchachos, así que los invitamos nuevamente. Como podemos observar, ese municipio se encuentra en la cordillera central, en la zona oriental del departamento del Cauca. Podemos ver que es un terreno montañoso, pero sus carreteras y su gente son muy amables. Son las estructuras muy bien organizadas y podemos seguir nuestro camino. Bueno, seguimos nuestro recorrido al corregimiento de Gabriel López en el municipio de Totoro. Sabemos que es un clima templado frío y donde la gente también es bastante amable. Siguiendo nuestro recorrido hacia el objetivo principal, que ustedes ya saben, muchachos, que es Armero. Siguiendo nuestro camino, nos encontramos con el municipio de Insa, Cauca, que se encuentra al oriente del departamento y el cual podemos llegar desde la ciudad de Popayán con una duración de 2 horas y 53 minutos. Después de un largo recorrido por el departamento del Cauca, nos acercamos al departamento del Huila, precisamente en el municipio de La Plata. Siguiendo nuestro camino, nos encontramos en el municipio de Lobo. Es gran conocido como el corazón del Huila porque se encuentra en el centro de dicho departamento. Su mayor producción es la ganadería. También podemos ver las ventas informales. Estando ya un poco cansados, pero con ganas de seguir contemplando los hermosos paisajes, nos encontramos con la ciudad de Neiva, la capital del Huila. Miramos también la temperatura como cambia, es un clima bastante cálido, caliente, pero con unos paisajes súper hermosos, muchachos. Así que los invitamos a que sigamos conociendo cada parte de nuestro país. Girardot, Cundinamarca, con un clima de aproximadamente 32-36 grados centígrados. Hoy amanecemos con un clima bastante bueno, una temperatura más o menos agradable. No hace tanto calor. Se nos cumplió el sueño, muchachos. Yo amo Armero. Ahorita solo les invitamos que podamos conocer un poco más de esto, lo que fue esta hermosa ciudad. Bueno muchachos, nos encontramos en este momento desde la ciudad de Armero, o la ruina donde se encontró la ciudad, ¿no?
la ciudad. En este momento nos encontramos, era un proyecto que teníamos desde hace mucho tiempo. Queríamos venir desde partes muy lejanas, pero bueno, ya gracias a Dios se nos dio este momento y vamos a entrar a comenzar a filmar. Y por aquí encontramos un guía turístico también. ¿Tu nombre es? Ahorita sí ya puedes hablar. Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Livanier, informador turístico del lugar. Sean bienvenidos, pues nos alegra que personas que vengan de otras partes vengan a conocer parte de esta historia. Recordemos de que es algo que no puede quedar en el olvido, ya que no estamos hablando de cualquier población, sino la ciudad más importante que tenía el norte del Tolima. Por ser la zona algodonera más importante que tenía, algo que nos generaba mucho empleo y dinero en la población. Por esa razón pues les hago la bienvenida y pues hombre, felicidades a ustedes, muy agradecido que nos visiten. Entonces pues como pueden ver, esta es la famosa Casa del Árbol, que es la grabación que hizo RCN con el tema de actividad paranormal, con el tema de ellos que están aquí. Pues un proyecto que se hace dando pues donde hay más actividad base a esta tragedia, ¿no? Recordemos de que en estos puntos donde hay viviendas, la actividad se hace más fuerte por el tema de que en este sector, aparte de que la catástrofe nos tocó, pero la tragedia dio un impacto muy fuerte. Pasaba que aquí la gente murió, fue asesinada. Al querer huir fueron atropellados por los vehículos, el cual más quería salir de huida, pero llevándose la gente por delante. Por eso las actividades se muestran más en estos sectores. Bueno, entonces seguimos nuestro recorrido, muchachos, por la ciudad de Armero. Sabemos que este era el barrio, ¿cuál barrio era que era? Santander. Barrio Santander, ¿no? ¿Puedes hablar un poco? Bueno, este era el barrio Santander, uno de los barrios más grandes que tenía Armero. Como ven, era una ciudad bastante tendida hacia la parte de abajo. En este momento nos vamos a dirigir directamente al lugar donde quedó la niña Omaira. Omaira es el símbolo de esta tragedia. La niña que duró 3 días y 2 noches atrapada por medio de 2 paredes. Que bien pueden ver esta niña. Allí. Entonces vamos a dirigir directamente al punto donde ella quedó. Listo, entonces acompáñanos, muchachos, vamos para allá, ¿listo? Bueno, entonces aquí seguimos nuestro recorrido. Aquí nos dirigimos según el guía donde quedó la tumba de Omaira. Mira todo lo que han hecho. Me han hecho como monumentos, creo que. ¿Aquí? Sí, no, creo que esta no, creo que más allá. Vamos allá. Sí, entonces vamos a mirar por aquí. Pero por aquí han hecho más cosas, mira. Las placas. Miremos por ejemplo esta placa, muchachos. Pueden ver, este es el lugar exacto donde duró la niña Omaira 3 días y 2 noches atrapada por medio de 2 paredes. Al llegar los satélites a través del cerro, encontrando una cantidad de unas 200 o más personas que se han salvado allí, esta gente fue evacuada por vía aérea por medio de unos tablones y techos de las mismas casas fueron utilizados como puentes para llegar al lugar donde ella se encontraba, tratando de sacarla, metiendo motobombas, las cuales no tenían la potencia suficiente para evacuar el agua y el lodo que rodeaba a la niña. Intentaron sacarla por vía aérea, amarrando las paredes, y la red del socorrista dice que si jalan las paredes trozan la niña. De igual manera la niña muere. Desciende por este de una motobomba a los Estados Unidos para que una hora más tarde ya la niña había muerto. A los 2 días de la niña estar en el sitio, le dio una infección que se llama gangrena gaseosa e hipotermia, a la vez que el tercer día la niña falleció. Y ahí para adelante se va transformando, como ven, en cada una de las pequeñas plaquetas, cada una de ellas como un testimonio por el milagro que le atribuyen a ella, respetando así la religión y la fe de cada quien. Entonces, cuando la niña muere, lo que hacen es tenderla hacia atrás, taparla con tejas de cine y bultos de café, porque no había más con qué taparla. 8 días después de ya cuando ya el nivel bajó un poquito, le metieron maquinaria y terminaron de hacer un relleno y la taparon. Ella figura acá porque ella nunca fue retirada del lugar, porque para sacar a la niña tenían que cortarla, por lo tanto la mamá no lo permitió. Me gusta mucho hablar del tema en este momento, que ella de aquí se le salvó el niño y convivió con ella durante 3 años, pero lastimosamente hace 1 año se le murió.
y ella trajo la cenizas de su hijo y la sepultó también. Y la señora, que es la mamá de la niñera que está allá sentada, entonces me le gusta mucho el tema porque aún en este momento está en su dolor por el hijo. Bueno, muchachos, en este momento nos encontramos en el parque principal, ¿no? Parque Central de Armero. Espérate un momento. Vamos a ver una toma y después colocamos al guía que nos explique un poco más, ¿listo? Vamos a conocer, a ver primero, que ustedes puedan observar y mirar el parque. Se conserva aún una parte. Mire, por ejemplo, podemos ver las bancas que estaban. No sé si es que lo han sostenido. Este parque es eso. No, el parque las bancas son donaciones después de la tragedia. Ah, que son donaciones, oiga. Los árboles de aquí para arriba. Ya ahorita sí ya puede seguir. Bueno, ya muchachos, como pueden ver esta imagen, que puede quedar grabada allí, nos está mostrando lo que era Armero. Señala Estamos en el centro de la población, Parque Central de Armero. En este momento, tan solo el piso es original. En la época, cuando nos visitó su santidad Juan Pablo II, a esta cruz que es la que tenemos al frente, esto estaba tapado a un nivel de 3 metros de lodo. Solo que 4 años después, cuando la alcaldía de Guayabal tomó la administración de esta zona, mandó a meter maquinaria pesada y el parque fue recuperado. Para que veamos una imagen de lo que representan las cosas, si gusta acerquémonos allá a la cruz y una imagen, una lectura muy bonita que podemos dejar aquí en la materia. Después de haber venido Juan Pablo II a este lugar, hemos traído mucha persona acá y son mucha la gente que observa estos dos árboles. Por el tamaño que tienen los árboles, la gente piensa que son pertenecientes a Armero, excepto que la foto nos enseña que aquí no queda absolutamente nada. ¿Correcto? Bien, después de haber venido se construyó esta rueda. Verán, vamos al respecto qué significa. Esta rueda significa que esta es la... Prendre la dirección ouest vers Guayabal-Lerida, IP, Cambao-Manizal. Representan el deshielo del cráter. Estas que están acá representan la represa donde la piedra estaba taponando el río. Aquella ya significan el cementerio. Las de atrás significan las 83 casas que quedaron en pie. Las 3 piedras que están al espaldar del Papa simbolizan las 3 avalanchas que hubieron acá, las Ajeras, San Lorenzo y Armero. Luego le hace un tendido de piedra menica quien debido los respetos. Cada piedrita de estas significa una persona fallecida en Armero, como en todo el sector las tiene, no porque las cuenten, se echa una gran cantidad de piedra, pero cada una de ellas representa una persona fallecida en Armero. Por eso no es muy debido de que se hace un pasillo de entrada, pero también se hace un pasillo de salida, a la que no entramos podemos entrar a tomar una foto, pero no comenzar a bailar en el lugar como pues, estamos como caminando sobre las víctimas, ¿sí? Por eso genera un respeto. Estas piedras que están acá, como ven, simbolizan un arbolito, ¿sí? Estas están pegadas, a lo cual significan los 500 niños, donde bienestar tiene que ver en la desaparición de estos 500 niños. Porque aquí la gente piensa que había un grupo de gente extranjera robándose a los niños. No, chicos. Los socorristas hacían su trabajo, que era rescatarlos y llevarlos a un centro de bienestar para darles protección allí. Los papás quizás estaban heridos, fueron enviados para cualquier hospital, ya sea Manizales, Pereira, Cali, a diferentes poblaciones repartieron heridos. Cuando ya se recuperan, vienen a este centro de bienestar a averiguar por sus hijos, a lo cual nadie les dio razón de ellos. Como en esa época no existía la inseminación, fue fácil para ellos papeleos y venderlos, lo cual se volvió negocio para el bienestar. De los cuales aquí hay una fundación, pueden buscar en Séptimo Día, que Séptimo Día tiene programas de estos reencuentros. Aquí hay una fundación que se llama Armando Armero. Él comenzó a investigar a través de las redes sociales, ubicando 40 de esos jóvenes en diferentes países. Por lo tanto, él trata de hacer reencuentro con su familia. Vienen, se dan sus pruebas de ADN, se reconocen con su familia, pero se regresan, porque en sus 38 años ellos ya tienen una vida hecha en otro país. Pero ellos mismos fueron los que dieron el testimonio que la familia que los adoptó les contó a ellos que por ellos habían dado un cierto dinero a bienestar. Entonces, ese es el negocio que formaron. ¿Listo? Listo. Las tumbas que ven allá, muchachos, vemos que demasiadas tumbas, pero no hay absolutamente nadie. Como un ejemplo, usted vive por ejemplo, en Bogotá, pero tiene familia en diferentes barrios en Bogotá. De acuerdo al núcleo familiar que uno haya perdido en la ciudad, de acuerdo a ello uno pone una tumba simbólica con el nombre de todos ellos, más no quiere decir que allá hayan cuerpos, son solo tumbas simbólicas. Listo. Bueno, muchachos, en este momento también le presentamos el monumento a la historia de Armero, ¿no? La ruta de la... La ruta de la historia de Armero, mire. Esto lo construyeron después de lo que pasó, de 10 años que pasó la avalancha. Pues vamos a ver. Mire, según lo que dicen ellos es que solamente el piso es lo que quedó, o sea, es como lo antiguo, lo que se preservó, que a veces está totalmente un poco destruido, por lo que con la maquinaria lo trataban de levantar, entonces lo estaban dañando. El resto sí ya todo es reconstruido después. Pues miremos esta parte. Listo, ya puedes seguir hablando si quieres. Bueno,
Como puede ser la Ruta de la Memoria, es en conmemoración a Armero se construye esta obra. Como podemos ver al frente, hagamos de cuenta que estamos viendo la iglesia en vida exactamente allá, la cúpula partida allá. Listo. Los dos postes blancos hacen de la iglesia esta entrada principal, solo que esos dos postes y el altar que están arriba al fondo fueron reconstruidos. La cúpula que vemos allá partida, nos acercamos un poco. Dale, adelántate que yo ya estoy guiando. Nos acercamos un poco, vamos viendo la cúpula de la iglesia, pero esa cúpula viene siendo la parte alta de la iglesia, el campanario. Esta cúpula fue encontrada 10 años después de la tragedia, a 3 kilómetros en la parte de abajo. Los cultivadores de arroz con los tractores, al ir arando la tierra, la encontraron, la lavaron y la trajeron para el lugar para que la gente ubique así exactamente donde era el sitio de la iglesia. Pero como les decía ahorita, la población no la tapó, sino que se la llevó. Y eso es bueno que usted con su cámara grabe esta imagen que se representa allá para que ustedes mismos tengan la prueba de que el río no es sepultado, sino completamente arrasado. Y también toman el análisis de saber qué cantidad era la fuerza de la avalancha, ¿no? Eso lo podemos observar en esta posición acá. Listo, vamos muchachos. Hacia la iglesia, hacemos la esquina. Miremos por ejemplo esta parte de aquí también, está bonito este letrero. Mírenlo. Listo. Bueno, sigamos ahorita sí. Bueno, como pueden ver, joven acá con su cámara, esta es la columna, ¿no? Que daba la columna de la iglesia. Y esta cúpula se encontraba 18 metros arriba. Esta es la cúpula. iglesia era de 18 metros, es la parte alta de la iglesia, el campanario. Pero aquí directamente nos está mostrando que la avalancha viene y desde abajo, desde el piso, es que revienta la población. Como ven la varilla en esta posición, es la posición que lleva la avalancha hacia abajo. Si bien miran la varilla, esto no es cortado con cegueta, es que el quiroplásticos que venían calientes ceden estas varillas y la fuerza de la avalancha la revienta. Es reventado porque es la posición que lleva la avalancha. Pues la va arrasando, no tapando, ¿no? Listo. Aquí, mamita, mira. Que esta era la iglesia, ese. Mira, este era el partido central. Creo que esta cúpula fue encontrada a 10 kilómetros. Entonces ya muchachos, esto es una piedra volcánica. Ahorita el guía nos acaba de explicar un poco más. Y podemos ver también el letrero que ha colocado. Sí. Ya. Bien. Como pueden ver, según los geólogos, esta piedra mide 7 metros y medio de ancha, 5 y medio de alta y un peso de 350 toneladas. ¿Por qué razón? Los geólogos le dan este peso. Más de 20 geólogos que han venido le sacan muestras a la piedra y le hacen estudios para descubrir así qué tipo de mineral maneja la piedra. La piedra maneja un 40% hierro y resulta óxido como si fuese metal. Aparte ellos, si ven el color que tiene la piedra, tiene un color tipo rojo, a la cual lo hace diferente de estas piedras que vienen recogidas del río. Este rojo lo que quiere decir es lo que es quemado directamente por la lava del cráter, que fue erosionada por él en el año 74. Cayó al cañón del río Lagunilla, tapó el río y se formó una represa natural. Esta represa para esa época fue tomada como un sitio turístico, un sitio de baño, sin contar que 11 años después al volcán hacer la erupción, la iba a reventar a una velocidad de 80 kilómetros, desde un trayecto de 20 kilómetros que era donde se encontraba hasta quedar en el lugar. Como pueden ver, este es el barrio El Dólar Restrepo, uno de los barrios más adinerados que tenía la población. Nos allá aquí por la calle Séptima y nos dirigíamos directamente al Club Campestre, donde iban solo los duros de la población, ¿correcto? Pero como les decía, aquí no todo el mundo vio la tragedia de la misma manera. Aquí la gente que vio la tragedia por este sector tienen un mito sobre la piedra, donde ellos dicen que supuestamente en la piedra venía montado el diablo. ¿Por qué piensan eso? En el susto y de todo el desespero, esta piedra venía a un altor de más o menos unos 7-8 metros prendida en fuego. Pero ¿cuál fue la razón por la cual la piedra se prendió en fuego? Que en la velocidad que ella venía, se estrelló con una de las bombas de gasolina, la del señor Chaco. Esta explotó y se mezcló con el combustible, por lo tanto se formó así una bola de fuego. Pero recordemos de que igual manera el lodo también se prendía en fuego, es decir, que aquella persona que tuvo contacto con este material volcánico así prendido, esta fue la razón por la cual se puede mirar en internet, aquí hubo quemaduras de segundo y tercer grado, porque este material volcánico se resecaba a la piel de la persona y cuando los paramédicos intentaban limpiar, por lo tanto se iba con piel. Esta fue la razón por la cual hubo quemaduras, ¿no? Entonces, como les decía, no todo el mundo vive la tragedia de la misma manera, unos viven por asesinados por los vehículos, por la avalancha, otros por quemados, de acuerdo a como entre la avalancha, ¿no? Entonces, este era el comando de la policía, murieron 33 agentes dentro. De igual manera, eso no quedó así.
Esto fue reconstruido encima del material volcánico de memoria a los 33 policías que fallecieron ahí, porque para ese entonces la foto te está indicando exactamente que aquí no hay absolutamente nada, todo quedó así como lo ves, solo un playón. Listo. Bueno muchachos, con esto vamos por concluir el viaje por Armero. Esperamos que se suscriban a Colombianito Viajero en YouTube y me den like si les ha gustado el contenido. Listo, se cuiden y nos vemos para un próximo video.